El almidón de las papas. Las células de este tubérculo obtienen granos de almidón, leucoplastos. Para extraerlo, las patatas se machacan, liberando granos de almidón de las células destruidas. Estos granos se lavan, se decantan y se secan para obtener un polvo más o menos blancuzco, que sirve para crear alimentos como los fideos, las gomas de mascar, los cócteles de frutos, incluso las salchichas de los perros calientes. Los nutrimentos son sustancias obtenidas de los alimentos que los organismos necesitan para mantenerse sanos. Estos se clasifican en 6 categorías: los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los minerales, las vitaminas y el agua. Los glúcidos o carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, en ocasiones de otros bioelementos como el nitrógeno, azufre y fósforo, quienes se sintetizan en grupos funcionales tales como los carbonilos, aldehídos o cetonas o el grupo hidroxilo, llegando a formar anabólicamente moléculas más complejas, que posteriormente son catabolizadas en vías metabólicas para la obtención de energía. Los monosacáridos glúcidos simples como la glucosa, cuya fórmula es C6H12O6, logran consolidarse hasta formar polisacáridos como el almidón. Estos en su mayoría provienen de organismos del reino vegetal, los cuales realizan un proceso de absorción de radiación de fotones o transformación de energía lumínica a energía química, la cual es almacenada en los enlaces de las moléculas como el azúcar. Esto es evidenciado en almidones polisacárido vegetal formado por largas cadenas de glucosa, las cuales las plantas manifiestan en legumbres, tubérculos y cereales. La glucosa es un monosacárido, un azúcar simple que no se hidroliza, es decir, no se descompone en otros compuestos más simples, formado por una cadena de 6 átomos de carbono y un grupo carboxilo. Puede ser un aldehído o una acetona, incluso un grupo hidroxilo. La glucosa está compuesta por bioelementos tales como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y posee una estructura o una fórmula química manifestando enlaces covalentes y dobles enlaces. Cuando la glucosa logra sintetizarse con otras moléculas, forman polímeros como el almidón, importantes en la industria alimenticia. El almidón es un polisacárido de reserva que se encuentra en los vegetales, principalmente los podemos encontrar dentro de los vacuolos de las células vegetales, pero no es el único sitio exclusivo. El almidón está formado por dos polisacáridos diferentes. El que está a menor proporción, en un 20 a un 30%, es la amilosa. Y luego encontramos la amilopectina, que está en la cantidad mayor de 70 a un 80% del total del almidón. La amilosa es un polisacárido que está formado por la unión de glucopiranosas unidas por un enlace alfa 1,4. Estas moléculas de amilosa suelen ser poco ramificadas y tienden tienen una forma helicoidal, de manera que cada vuelta de hélice está formada por 6 monómeros de glucosa. ¿Por qué consideramos que la amilosa y el almidón es un polisacárido de reserva? Bueno, estos están formados por glucopiranosas, de manera que cuando la célula o el organismo necesitan energía, estas se dividen mediante ciclos bioquímicos para obtener dicha energía. La otra parte importante del almidón es la amilopectina, que como lo he dicho antes, está en una cantidad del 70 al 80% total del almidón. La estructura de la amilopectina es algo más complicada. Está formada también por glucopiraminas, unidas también por enlaces alfa 1,4, pero suelen tener ramificaciones en las posiciones 12 al 30, es decir, tenemos una cadena de 12 a 30 monómeros y aparece una ramificación con un enlace 1,6, un enlace alfa 1,6. Debido a que está ramificada, la amilopectina suele ser menos soluble que la amilosa. A su vez, como representa estas ramificaciones, normalmente
la amilopectina suele formar polisacáridos más grandes, en los cuales podemos tener miles de monómeros de glucosa. En cambio, la amilasa, como no presenta ramificaciones, se puede disolver más fácilmente en el agua, pero forma cadenas más pequeñas. Bueno, en el cuerpo humano la glucosa se sintetiza bajo dos procesos importantes, la glucólisis y la respiración celular. La glucólisis es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten la glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas. Así continuar entregando energía al organismo. Esta ruta se realiza tanto en ausencia como en presencia de oxígeno, debido a un proceso anaeróbico en este caso. En cuanto a la respiración celular, es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía que es aprovechable por la célula. Finalmente, la maqueta está formada por materiales reciclables, cartón, y las hojas están formadas sino cortadas por plástico de una botella plástica, una botella de gaseosa y un papel que simula las papas, el tubérculo que contiene el almidón, que está formado pues de la biomolécula a analizar, que es la glucosa.